El libro de Nehemías ha venido aportando una serie de características acerca de cómo el liderazgo debe mantener su perspectiva, su enfoque, y aun cuando los retos son evidentes, esto nos da claras lecciones que un genuino llamado al liderazgo nunca debe perder su enfoque, ni por posturas, opiniones, ni lo que otras personas puedan pensar, hacer o dejar de hacer. La labor fundamental de un liderazgo es cumplir su llamado donde Dios lo ubica y con los recursos que Dios provee. Así que vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Nehemías capítulo 8 y los versos 8 al 12 serán la lección de hoy. Esta está en relación directa con la clase anterior donde Esdras ha estado hablando públicamente acerca de la lectura de las Escrituras. Y eso nos dio la oportunidad de darnos cuenta cómo debe actuar, cómo debe ser un predicador. No es la multiplicación de textos, como les he venido reiterando. La multiplicación de citar textos es un desvío de atención. Es mejor hablar pocos textos, pero explicar todos ellos, porque es la manera en que podemos entender y comprender las Escrituras. Así que hoy viene un tema que es el resultado de la exposición de las Escrituras. Esto es lo que nosotros deberíamos esperar cuando presentamos la palabra, porque, ay, ya cumplí, ya hablé. No. El propósito fundamental de la predicación es instruir, propiciar un entendimiento claro para que esa palabra no solamente permanezca, sino tenga una aplicación en su vida cotidiana. Así que vamos a orar pidiendo a Dios dirección y por favor todos sus distractores vamos a tratar de ponerlos a un lado, así como a quienes a través de las redes sociales están con nosotros. Vamos a orar y te pido que te unas a la oración porque es el medio que Dios nos ha proporcionado para que su Espíritu Santo nos impacte, nos instruya, nos revele las Escrituras. No es nuestra capacidad de entendimiento, no es nuestro talento, es la dirección de Dios la que tú y yo necesitamos para ser guiados por Él. Por favor, alguno de ustedes diríjanos en oración. Muchas gracias, Señor, gracias porque tú nos has permitido llegar aquí con bien, Señor, nos has permitido tener esta clase, Señor, este espacio que tú has abierto y has puesto en el corazón del pastor, Señor, para enseñarnos. Mi Señor, gracias por tu palabra en este estudio. Yo te pido, Señor, que seas tú abriendo nuestro entendimiento, Señor, que podamos comprender cada palabra, Señor, que podamos aplicarla y aún darle una aplicación en nuestra propia vida, Señor, en nuestra situación actual, Señor. Que podamos realmente generar fruto de esto que hoy estaremos aprendiendo, Señor, y que seas tú, Señor, formando en cada uno de nosotros esos siervos que tú deseas que seamos, Señor. Ayúdanos a escuchar tu voz en esta clase, ser tú hablando al pastor, Señor, y hablando a través de él, permítele ver, Señor, a cada uno de nosotros y lo que necesitamos también para ser alimentados, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, sé tú con nosotros, Señor, y en este tiempo, Señor, también que nuestro corazón esté receptivo, Señor, y tengamos un espíritu enseñable por ti. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer los versos que tenemos pendientes. El verso 9 del capítulo 8 es el punto de partida. Y Nehemías, el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza.
La clase anterior nos permitió el Señor aprender aspectos muy relevantes acerca de qué hacer para quienes están al frente compartiendo la palabra, cuál debe ser su postura, su mensaje, cómo debemos hacerlo, cuáles deberían ser nuestras formas más características, porque no es el pulir el lenguaje, aunque es vital, no es el tratar de resaltar con una gran cantidad de textos, está hablando de una exposición clara, entendible, capaz de ser transmitida con tal autoridad que ese impacto pudiese ser aplicable en la vida diaria. El propósito del Evangelio, como el mensaje que Esdras comparte, es propiciar que todos los oyentes tengan un claro entendimiento de cuál es la voluntad de Dios, de qué es lo que la Biblia trata, qué es lo que Dios espera que nosotros seamos capaces de comprender a través de su voluntad revelada, que es la Biblia, conocerle y además caminar en obediencia y fidelidad. Esto es importantísimo. El tema que tenemos es resultados. ¿Cuál fue el tema de la semana anterior? Ay, no me digan que no lo saben. Ay, a veces me desconciertan. Parece que están lejos, como de aquí a Marte, ¿no? Tenemos que tener esto muy, muy claro. ¿Por qué? Porque ese es lo que nos vamos a mover, donde debemos transitar. Es decir, esto va a ser, como dijeran los americanos, nuestro pan y mantequilla de todos los días, es decir, nuestra labor fundamental. Entonces, no puede haber un excelente resultado si no tenemos una excelente proclamación del mensaje del Evangelio. ¿Sí? Bien, la función de un siervo, ¿cuál es? La función de un pastor, la función de un ministro, la función de aquel que Dios llama. ¿Cuál debe ser? Pregunto. Nomás a uno, por favor, contesta. La función de un siervo, de un pastor, es fiel primeramente al Señor y dar testimonio de su creado reino. Esa es muy buena respuesta, Grimaldo, gracias. ¿Qué más añadiríamos? Preparación de su llamado y ser fiel a quien le llamó sin alterar el contenido de las Escrituras. Es decir, su llamado debe ser un fiel mensaje a la exposición de las Escrituras, sin permitir contaminarla, sin disminuir su valor, ni tampoco colocarla en la mesa de la discusión. La palabra del Señor es el único mensaje que el pastor, el ministro, el líder necesita compartir. Recuerden, no existe otro mensaje, no debe haber otra postura ni punto de partida. No es citar un texto y hablar de mil y tantas cosas y el texto solo se convirtió en el pretexto para compartir. La exposición de la palabra es declarar su contenido, su aplicación, su extensión, de tal manera que todo mundo pueda ser capaz de comprenderlo, los que están ahí reunidos. Sean intelectuales o no eruditos, todo mundo necesita tener un claro entendimiento de cuál es esa verdad. Y otro punto importante, el ministro debe ser capaz de preservar esa palabra sin contaminantes. ¿Por qué? Porque lo único que Dios honra es su palabra. Y su palabra es la expresión de su carácter. La palabra es la expresión de su deidad. La palabra es la expresión de su voluntad, de sus planes. Esa es la razón de tomar tiempo nosotros de conocer a Dios, de buscarle, de saber cuáles son las doctrinas que están encerradas en todas las Escrituras. Lo que Dios va a comunicar desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Y quién va a ser su vocero? ¿Quién será quien Dios envíe para ser ese mensajero fiel? Cuando Dios llama mujer u hombre, necesitamos prepararnos para ese punto.
Pero necesitamos entonces tener y tomar en cuenta que no hay otro libro, que no existe otra posibilidad de añadir algo. Es y únicamente será el contenido de los 66 libros que tiene la Biblia. Esos son los únicos que tenemos. Bien, Esdras había estado ya en ese podio, en la plataforma, haciendo su labor. Nehemías formaba parte de las personas que estaban ahí con él en la plataforma, como líderes que Dios había llamado para propiciar al pueblo una vez más habitar y propiciar que Jerusalén se convirtiera una vez más en el centro de la adoración del pueblo judío. Y Esdras, como un sabio sacerdote, escriba, él empieza a proclamar el mensaje de las Escrituras. Y esto, al ser declarado con la claridad, la transparencia y la habilidad para poderlo hacer de tal manera que todo mundo lo entendiera, genera resultados. Y eso es lo que necesitamos nosotros cada vez que estamos compartiendo. Esperar resultados. No, ya sembré, a ver cuándo sucede. No, necesitamos tener la certeza cuando estamos o vamos a predicar de orar, Señor, que esta palabra produzca el fruto para el cual tú la has estado enviando. Es el propósito, que nosotros anhelemos que esos resultados se den en nuestro tiempo y momento, pero recordemos, no somos nosotros quien lo produce, es Dios. Pero requerimos orar y esperar que esto acontezca, porque esa es la verdad de la palabra. Jesús dijo, mirad los campos que ya están listos, ¿para qué? Para la siega. Es decir, ya existen condiciones donde la exposición de la palabra, puede ser una cosecha inmediata. Hay ocasiones en que tardará esa semilla en dar fruto, pero habrá momentos en que eso puede ser algo inmediato. Entonces necesitamos nosotros de igual manera tener esta certeza acerca de qué es lo que se debe hacer. Y una de las cosas que más me agrada que Esdras hace, no solo es una exposición clara de las Escrituras, y recordemos, él está hablando acerca de la ley, uno de los puntos más difíciles donde nos estamos viendo confrontados con la justicia de Dios, qué hacer. Y él lo expone de una manera tan clara, no porque fuera fácil, sino porque esa es la labor del ministro, hacer entender lo difícil que está escrito y hacerlo claro para que cualquier persona lo pueda entender. Y cuando lo hace Esdras, entonces nos da pautas que necesitamos colocar. Esto que hablamos del resultado debe ser posterior al mensaje. Y ese mensaje que está colocando aquí es la proclamación de la palabra, la claridad del mensaje y cómo debe ser su aplicación hoy. Recuerden, predicamos a una generación actual, no a la generación de los niños que todavía no llegan a esa edad. Estamos hablándole a la generación actual cómo implementar las Escrituras en su tiempo y su momento. ¿Qué sucede? Vamos a hablar ahora exclusivamente de los resultados. ¿Cómo se dan esos resultados? ¿Cómo es que llegamos a un punto donde las personas tienen un impacto, reciben la palabra y hay diversidad de acciones dentro del contexto del corazón de las personas, pero la gran mayoría cuando reciben la palabra de Dios hay condiciones muy similares, muy reales? Vamos a ver esto, el verso aquí que acabamos de leer. Verso 10 dice, el pueblo, ¿qué le sucedió? Estaba triste, llorando, y dice, todo el pueblo lloraba. ¿Por qué? Al oír la palabra de Dios. Esta es una de las más altas aspiraciones que tú y yo necesitamos tener presente.
que la palabra del Señor se convierta en el espejo del alma de toda persona para producir un resultado, algo que solo Dios puede hacer. Recuerda, no somos nosotros hábiles, es la exposición de su palabra. Y en el libro de Romanos capítulo 3, verso 20, es uno de los puntos focales que nosotros tenemos. En ocasiones somos más dados a términos de metodologías que no son malas en sí, pero cuando las utilizamos para reemplazar el mensaje tenemos un severo problema. Lo único capaz de producir en la vida de una persona convicción es la palabra de Dios. Lo único, y voy a repetírtelo, lo único que puede producir convicción en la vida de una persona es la palabra de Dios. Y esto precisamente es lo que dice Romanos 3:20. Vamos a leerlo, por favor. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, cuando la palabra de Dios se expone, al igual que el Espíritu Santo, ese es el medio utilizado por Dios para propiciar una condición que revela, confronta nuestro estado actual ante Dios, que revela cuál es nuestra posición, lo que nos hace tener una condición de tomar una decisión acerca de la verdad en donde nos encontramos parados. Y no es cuánto tú y yo seamos hábiles para cerrar una confrontación o para comunicar eficazmente el mensaje. Es que la palabra de Dios tiene un poder para penetrar hasta el más profundo rincón del pensamiento. La palabra de Dios es capaz de ir más allá de el alma, es decir, aún de partir los tuétanos, dice, penetra lo más profundo, es decir, no existe espacio alguno en el espíritu, en el alma, en el corazón, en la mente de una persona que Dios no sea capaz de inundar y penetrar. Ese es el poder transformador de la palabra. Es nuestro único recurso para proclamar y es nuestra única herramienta para comunicar eficazmente la voluntad de Dios al mundo. Esto es esta clase precisamente. La anterior y esta se compaginan para mostrarnos que la exposición de la palabra será el único medio audible o visible que las personas van a tener para ser confrontadas con su comodidad, su postura, sus acciones y cuál es la realidad espiritual para con Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que la palabra del Señor no produce alguna mejoría. Escucha bien, la palabra del Señor no produce una corrección de conducta y carácter. La palabra de Dios produce una transformación espiritual completa. Esa es la gran diferencia. Cuando una predicación se trata de colocar un sustento para agradar a las personas, solo se convierte en un paliativo para ayudar a las personas a encaminar su día, pero no para tener un encuentro y una vida transformada por el poder de Dios. Qué interesante, que Esdras conocía más de lo que nosotros pudiéramos imaginar. Esdras era un erudito de la palabra y su comunión y relación con el Señor propiciaba cómo entender qué es lo que pasa cuando la palabra se expone bajo esa llenura del Espíritu Santo. Si nosotros tomamos esta enseñanza de Esdras, nos vamos a dar cuenta que el centro del mensaje en la iglesia no es la obra social, no son los conciertos, no es la invitación de personalidades. El centro
del mensaje de la iglesia es la predicación del Evangelio. Esa debe ser la razón fundamental de la existencia de la iglesia. Vivimos para agradar a Dios y vivimos para predicar el mensaje de Jesucristo. Somos los continuadores de la obra que Él legó. Y es el único mensaje que el mundo necesita conocer para tener una vida transformada. Lo que estamos leyendo en el verso 10 es darnos cuenta de que ese impacto poderoso de la palabra es capaz de ir al pensamiento más profundo, es ir a lo más íntimo de cada persona y producir un impacto tan alto que es capaz de hacer un cambio radical en las vidas. Y esa es la palabra de Dios. Recordemos, nos estamos en tiempos actuales diversificando en aspectos que hoy necesitamos ser muy claros, y no es por señalar ni criticar, pero necesitamos darnos cuenta que el ámbito motivacional se ha introducido desde hace mucho tiempo dentro de la iglesia como un aspecto de positivismo, como una predicación de triunfalismo. Usted tiene el poder, Dios lo va a liberar, usted está llamado a la victoria. Y claro, a las personas nos gusta escuchar cosas buenas, pero ese no es el propósito. Estamos dándonos cuenta que la ausencia de la sana doctrina está produciendo una introducción de personajes con un alto grado de impacto para atraer la atención de las personas, solo tener un texto como punto de partida, pero en realidad la motivación pareciera ser la única forma de exponer cómo las personas son atraídas a un lugar para escuchar un mensaje positivismo que les permita creer que esa es su vida. El mensaje del Evangelio es confrontante porque nos coloca bajo el aspecto de lo que somos sin Cristo, el destino que tenemos sin Cristo y lo que Dios nos ofrece con el Señor y el destino eterno que podemos tener con el Señor. De esta manera, aún nos estamos volviendo con esta nueva, la inteligencia artificial, ahora estamos dependiendo de esta herramienta que no es mala. El problema es cuando sustituye, reitero y subrayo esa palabra, cuando sustituye la verdad de la palabra, la presencia del Espíritu Santo y la preparación individual de que es llamado a la predicación del Evangelio para sustraerse de su responsabilidad y tomar aspectos tecnológicos que están disponibles, y esto no traerá convicción, esto no traerá libertad, solo será información que estará colocándose al frente. Qué importante. Otro aspecto muy redundante que estamos viviendo son personalidades, figuras que usurpan el lugar del Señor. Ahora los vasos quieren ser los autores y se convierten en las figuras que hoy tienen que darles una gran cantidad de relevancia, posturas, medios de transporte, lugares de lujo, cuando en realidad nos damos cuenta que esto es el mundo en plena acción dentro de la iglesia. ¿Qué diferencia cuando el mensaje del Evangelio es predicado? Cuando una persona llena del Espíritu Santo ora, estudia, vive, camina con el Señor, la revelación de Dios es inminente, la unción está ahí fluyendo y no necesitamos más. ¿Qué diferencia? Eso es lo que estamos hablando. ¿Qué habría hecho Esdras para simplemente decir, alabado sea el Señor, y todas las demás personas fueron impactadas? ¿Qué haría Esdras? ¿Se metería a un curso motivacional? Esdras pasó tiempo con el Señor. En el libro de los Hechos vamos a encontrar una frase muy, muy importante que dice que las personas que no conocían a los discípulos
reconocían que habían estado con Cristo. En otras palabras, cuando un predicador, cuando un pastor comparte, puedes saber si ha estado con el Señor o no. Qué tremendo. Eso es lo que tenemos que aprender. Y ese es el resultado al cual hoy esta clase nos va a permitir aprender cosas más. ¿Qué hacer al respecto? Hoy el crecimiento se ha convertido en una de las estrategias preponderantes en el uso de tecnologías, de recursos, de personas para tratar de atraer multitudes. Las multitudes cuentan para el Señor, pero no es la prioridad. Sin la exposición del Evangelio, o es decir, de las Escrituras, no habrá una genuina conversión. Podremos tener miles de asistentes cada semana en los lugares de reunión, pero ¿cuántos nacidos de nuevo tendremos? Esa es la pregunta real. Esa es la pregunta real. El mensaje del Evangelio debe producir vidas transformadas. El mensaje del Evangelio debe producir nacimientos espirituales en cada uno de aquellos que dicen: sí, Señor, reconozco mi necesidad y ven y entra en mi vida. Si esto no acontece, algo está pasando que tal vez no logramos advertir. Qué interesante. ¿Por qué? Porque a veces nuestras estrategias son más de mercadotecnia, o como dicen hoy, de marketing, que en realidad las estrategias derivadas de la palabra. La Biblia nos dice que tenemos un mensaje, ¿cuál? El Evangelio. La estrategia ya está definida, ¿cuál? La predicación cara a cara. Esa es la estrategia que el Señor utilizó. Los envió de 2 en 2. Y ahora tenemos una tecnología que nos puede permitir alcanzar hasta el más lejano rincón del mundo a través de Internet. Pero eso no es el sustituto de hacer nuestra labor fundamental de la predicación del Evangelio. Nuestro mundo se está despedazando, se está cayendo. No solamente necesitamos orar para la intervención de Dios, hay personas a nuestro alrededor con una gran necesidad. Qué interesante. El día de ayer, Fe y Café, hice un tema un poco crítico, los prejuicios o el prejuicio. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las personas carece de una capacidad de razonamiento individual y se deja guiar por las exposiciones o posturas de otras personas, aceptándolas y tomándolas así. Y mencioné que el prejuicio acerca del rechazo y una postura hacia alguien o hacia algo, aunado a un incremento de violencia, de odio y de rechazo. El Evangelio debe ser lo opuesto. Proclamar el amor, el mensaje de salvación, de perdón, de restauración, porque ese es el mensaje del Evangelio. Pero recordemos, sin arrepentimiento no hay salvación. Sin arrepentimiento no hay salvación. Juan 6:3, por favor. Y otro, 1 de Pedro 1:23. ¿Qué estamos hablando? Que el propósito de la exposición de la palabra del Señor es dar fruto. Y ese fruto debe ser una vida nueva. No podemos conformarnos con tener cientos de asistentes. No podemos creer que las multitudes son el punto primordial. Todos son bienvenidos a la iglesia, pero el propósito principal es ver a esas personas nacer de nuevo. Porque sin nuevo nacimiento no tendrán vida eterna. Recuerden eso. Me gusta estar. Juan 6:3. Y 1 de Pedro 1:23, por favor. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Cómo pudiéramos
expresar estas palabras de Jesús? ¿Qué pudiéramos señalar? Si tú tuvieras que hablar algo de este texto, ¿qué dirías? ¿Qué diríamos? Es muy claro, hay dos esferas que Jesús está hablando, la natural y la espiritual. Está apelando a una de ellas con gran énfasis. Está manifestando que la única esfera válida, trascendente, es la espiritual. ¿Y eso cómo? ¿A través de qué? De la palabra. ¿Te das cuenta? Y a veces apelamos más a lo sensorial en vez del objetivo de la claridad de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque las emociones son determinantes prácticamente en la gran mayoría de personas para sentirse bien, para tomar decisiones. Pero dentro del esquema de la palabra de Dios, primero es esa vida, la cual Él da, la apertura, la capacidad de la revelación, y entonces podremos caminar en esa senda. Las palabras, dice, que yo les he hablado son espíritu y son vida. Esto es lo que nos debe a nosotros hacer más aptos para prepararnos en lo individual, invertir más tiempo con el Señor, buscar mayor amplitud de nuestro conocimiento de la verdad, no conformarnos con lo que sé. Hay más profundidad. Ayúdame, Señor, llévame más profundamente, llévame más adentro en tus tesoros, revélame tus riquezas, muéstrame más de tus caminos, enséñame cómo vivir en esa amplitud ilimitada que tienes para todos aquellos que caminan contigo. Nunca, un consejo, nunca pidas ni te trates de comparar con alguien más. Señor, yo quisiera tener la fe de Pedro, yo quisiera tener la fe de Pablo. No. Cada uno. Porque si quieres tener lo que otro tiene, tendrás que pagar el precio que ellos pagaron para eso. Así que, Señor, llévame más profundamente. Primera de Pedro 1:23, por favor. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. A ver, futuros predicadores, ¿qué vamos a decir con este texto? ¿Es su clase? Si tú tuvieras que hablarle a tus vecinos, ¿qué le dirías con ese texto? Que tiene que nacer de nuevo. ¿A través de qué? De la palabra. Ok, dice siendo. Renacido. Ok, ahora vamos le dando orden, ese es un problema. ¿Qué dice y cómo se hace? ¿Cuál es la dinámica? ¿Cuál es? Ese es el secreto de saber exponer la palabra. A ver, ¿cómo dice ahí? Siendo renacido, no Ah. de simiente corruptible. Es decir, si tú quieres ir al cielo, no es cuestión de herencia, no es como resultado de tener un conocimiento de Dios. No es a causa de nacer en un hogar cristiano, tener padres o abuelos pastores. Esto se debe a, vamos adelante, ¿qué dice? Lo que decía Grimaldo. ¿Y cómo va a ser ese renacer o cómo va a ser ese nuevo nacimiento? Eso es lo que necesitamos explicar con claridad. Ese es el secreto del mensaje. Hacer de lo difícil sencillo. Hacer de lo oscuro claro. Hacer de lo profundo algo más amplio para que las personas puedan entender el contenido de lo que está ahí. Esa es la labor fundamental de nosotros. Les comenté, aquellos que buscan esos tesoros en la profundidad y los extraen a la superficie para mostrar todos esos detalles a quienes no han alcanzado ir a esa profundidad. ¿Sí? La razón de aquí de Nehemías, de Esdras, cuando les leyó fue una. Primero, por ser cautivos, ya no sabían el hebreo, solo el arameo, y le tuvieron que traducir. Obviamente ellos no conocían nada, por eso empezaron a entristecerse, porque lo que les enseñaron fue lo que Dios estableció como ley, decir, si siguen en este camino, así les va a ir. O sea, y obviamente pues muchos de ellos fueron confrontados, que es lo que hace la palabra de Dios a nosotros como pecadores, cuando se nos expone
nos confronta, o sea, Así es. hacia dónde estamos caminando. Entonces, por esa razón ellos se entristecieron porque se dieron cuenta que no estaban caminando conforme a lo que Dios les había establecido como pueblo. Entonces la palabra confronta, y eso cuando el Espíritu Santo viene y nos revela que eso fue lo que pasó con nosotros los creyentes, nos dio la oportunidad de abrir el entendimiento y poder ver en dónde estábamos parados y lo que necesitábamos para poder cumplir. Ahí es donde necesitamos aprender cómo exponer el mensaje del Evangelio. La verdad en amor. Y no es cuestión de señalar, condenar, es la exposición de esa palabra la que hará la obra, y el Espíritu Santo convencerá a las personas. Hay dos cosas que acontecieron del por qué este pueblo lloró, se entristeció, lamentó y estuvo en crisis. ¿Por qué? Primero, el punto A puse, había una convicción como resultado de escuchar la voluntad de Dios a través de la exposición de esa palabra. Cuando escucharon lo que Dios había determinado para ellos y cómo deberían caminar con Él, esto empezó a confrontar y darse cuenta que el estado donde ellos se encontraban se había desarrollado a causa de la negligencia, del olvido y de la desobediencia. Es decir, ellos habían olvidado caminar con Dios y estaban justo ahí, iniciando una vez más a causa de haber desechado a Dios de sus vidas. Esto es algo que cuando la palabra de Dios se expone, debemos esperar un resultado similar. Señor, toca las vidas, Señor, toca sus corazones. Que esta palabra, al ser expuesta, produzca el fruto que tú esperas, Dios. Que ese fruto sea para honra y gloria de tu nombre, que las personas sean colocadas bajo esa convicción por el Espíritu Santo para volverse a ti, para caminar contigo. Otro punto importante que sucedió. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, sí, Ramonchita. Dos dudas. Sí. No sé, lo que pasa es que sí, no sé si para mí nada más o para muchos, la hermenéutica de cómo aprender a entender pues la palabra del Señor, se nos está revolviendo ya pues cómo hacer la homilética, ya con cómo hacer el sermón. Entonces como no sé si nada más yo o estamos confundiendo también a todos de que pues ya sabes, o sea, tenemos que entender el tiempo, los hechos y los métodos pues vienen después ya de cómo enseñar a hacer un sermón. Ajá. Entonces no sé si estamos siendo los revueltos o lo más yo. Bueno, aquí surge lo siguiente, ¿qué hacer? Hermenéutica es un elemento o una herramienta. Esdras no tenía esa herramienta. Es decir, su relación y comunión con Dios eran capaces de propiciar, alinear todos estos puntos porque estaban bajo la dirección, la llenura del Espíritu Santo. Ahora sí, el tú a tú, sí, el buscar así. Pero ¿crees que ahorita sí estamos tan así, tan enseñados como para, Señor, mis rodillas ya se pelaban de tanto para eso surgieron estas herramientas, para proveernos, pero no son sustitutos de la oración y de la comunión. Estos son elementos para ir colocando los puntos esenciales o los aspectos requeridos en la proclamación de cómo hacerlo. Pero la presencia y la llenura del Espíritu Santo en tu vida, tu relación, tu comunión, la revelación que te va a proporcionar son indispensables. Los otros son elementos para ir colocando aspectos de cómo elaborar, cómo decir, cómo presentar, pero esos son recursos que tenemos a nuestra disposición. ¿Vale? Eso es importante. Eso es muy importante. Bien. Y es buena pregunta la que hace Ramoncita, porque como el pueblo, o sea, había sido escrito, les habían dicho, estaba escrito en arameo, sí, y ellos pues no estaban
tan acostumbrados recuerden, a escuchar, no habían, estaban ellos en ya habían Babilonia, perdido el hebreo, ahora estaban en arameo. en arameo. Y la diferencia es que ellos tenían que escuchar de los genuinos, de Esdras, de Nehemías, de los levitas que vinieron a que ellos les tradujeran del hebreo al arameo y comunicándoles con claridad el mensaje para que ellos tuvieran ahora sí un conocimiento más claro al respecto de la palabra. Bien, ¿cuál es otro punto que tenemos? ¿Por qué estaban en ese momento tan impactados? Primero, la palabra de Dios produce esa condición cuando hay un genuino arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay reconciliación. Y una base fundamental de un genuino arrepentimiento es reconocer la condición espiritual presente y la trascendencia de sus decisiones. Eso es importante. Otra lección por la cual ellos estaban así es que Jerusalén ahora experimentaba esa nueva oportunidad de ser reconstruida a causa de el olvido y el distanciamiento de su pueblo de Dios. Fueron llevados cautivos a Babilonia como resultado de desechar, negar y vivir lejos de la voluntad de Dios. Y esa es una lección para nosotros el día de hoy. Necesitamos ser muy claros en la iglesia y compartir que vivir distanciados de Dios es entrar en una sola de riesgo y peligro. Eso necesitamos compartirles. ¿Por qué? Porque cuando nos distanciamos de Dios somos más vulnerables que nunca. Lo que hoy somos es el resultado de la gracia de Dios en nosotros, pero lejos de esa gracia estamos expuestos a cualquier condición y mayormente a nuestras propias inclinaciones. ¿Qué sucedió? Al darse cuenta que sus padres, abuelos, habían desechado la palabra, ellos estaban experimentando todo ese dolor y esa tragedia a causa de no haber aprendido las lecciones de volverse a Dios y caminar con Dios. Qué tremendo. Esto sería como para una predicación de nosotros el día de hoy. Una aplicación para nosotros el día de hoy. Hoy tenemos más pródigos que nunca lejos del Señor. Hoy tenemos más hombres y mujeres distanciados. ¿Por qué? Por la prosperidad, la motivación y una serie de condicionantes que han permeado la fe en la iglesia y los han despojado de su identidad y están tan retirados que hoy es más importante lo que el mundo piense de ellos, lo que pueden generar, alcanzar, tener, poseer, que disfrutar el hoy con las bondades y bendiciones de Dios que Él nos da. Qué labor tan difícil para los predicadores, pero esto es lo que necesitamos recordar. Estos hombres y mujeres estaban viviendo las consecuencias del olvido de Dios. Desplazados a Babilonia por no escuchar la voz de Dios. ¡Wow! ¡Qué difícil! Señor nos guarde. Exactamente, sus abuelos fueron los padres. Sí. Y ahora qué lástima que en los hogares el hecho de lo monetario, lo actual, lo de superación, hace que estos chavos o jovencitos o medios maduros que recibieron sana doctrina busquen ir a donde les ofrecen prosperidad y por eso es que hay esas tendencias que nos están... donde hablan de prosperidad y la gente está buscando el tener más, el ahorita, el dinero. Y las emociones que son fundamentales para muchos, ¿no? Y la dependencia de Dios ha quedado más alejada. Entonces por eso ya no se vive un evangelio tan puro en el corazón del creyente porque estamos dejándonos llevar por lo Ese entonces es otro tema que necesitamos, que está escrito en sus hojas. Un aspecto fundamental de todo siervo es mantener
la palabra de Dios en toda su pureza. Es decir, el ser pura no significa ser molesta, anticuada, obsoleta, aburrida. No, el problema es cuando no sabemos cómo transmitir ese mensaje glorioso que le da a las personas un sentido de identidad, que les brinda una razón de vivir, que les brinda un futuro y una eternidad segura, que les proporciona una calidad de vida actual como resultado de caminar en las verdades bíblicas, de mostrarles el camino de la voluntad de Dios para nuestros días, hoy y hasta el último suspiro en el cual nosotros estemos. En otras palabras, es la carrera de por vida que necesitamos tener. Pero esto va a requerir que tengamos mayor inversión de tiempo para conocer a Dios, conocer las doctrinas emanadas de la palabra. Y aquí tenemos un conflicto, porque la sana doctrina es un elemento que va como ahora sí, como lo que les gusta a Joel, como los dinosaurios en vías de extinción. Ya la doctrina o la sana doctrina parece irse deteriorando, degradando, se va perdiendo acorde a los elementos del entorno a causa de una ausencia de líderes comprometidos con la palabra, de preservar la verdad, de practicar la verdad y proclamar esa verdad. Ese es el aspecto fundamental de un liderazgo. Mantener la veracidad de la palabra. No es lo que pienso, no son las opiniones, no es la cultura, no es el entorno social, es la verdad de la palabra lo que define nuestro caminar con Dios. Y si queremos ver resultados como la Biblia lo establece, necesitamos entonces aprender a predicar el mismo mensaje que predicó el Señor Jesús, que predicaron los discípulos, y son los que nosotros necesitamos continuar proclamando. Ese es el mensaje que necesitamos predicar. Sí, Grimaldo. Y tienes razón en que prediquemos bien la palabra de Dios, la predicamos limpia para la multitud o aún para la misma iglesia, pero estoy aprendiendo que ¿quién es el que da convicción del pecado en el ser humano? El Espíritu Santo es el que da convicción. Bien me puedes recitar toda la palabra, bien me puedes dar el mejor sermón, pero si el Espíritu Santo no me da convicción. Pero ¿cómo escucharán si no hay quien les hable? No, sí escucho, pero la convicción viene. Claro, el predicador no los convence. Pero tu exposición debe ser clara, contundente, efectiva, entendible, porque ahí es el Espíritu Santo que entrará en acción para compartir lo que tú has estado hablando. Y eso es algo que necesitamos, recordemos, no es nuestra habilidad, no son las instalaciones, no es la cantidad de personas, no son los ministerios que hay, es el compromiso que tenemos para con Dios, con su palabra, y vivir cada día acorde a lo que se requiere. Es que es por eso, o sea, acabamos ahorita de veras de leer, o sea, de manera entendible, pero el Evangelio se da diluido, o sea, se da un versículo y yo lo acomodo a como yo quiero que la gente lo reciba, no como lo expresa la palabra. O sea, la palabra de muchos, o sea, ya después de que la conocen, ellos la manejan a su antojo, a su propósito, no para que las personas entiendan lo que es el no recibir a Jesús, entiendan, o sea, no, lo hacen para que la gente se sienta bien, para que la gente esté contenta, para lo que quieran, pero no para que venga un genuino arrepentimiento y necesidad de conocer a Dios a través de Recordemos, somos los instrumentos que el Señor va a llamar para predicar su evangelio. Él es quien hará su obra, pero requerimos prepararnos. No va a utilizar como a la burra todo un ejército. Solamente usó la burra una sola vez. Una sola vez. Y nunca más volvió a utilizar algo así el Señor. A todos los que llamó, gente preparada, dedicada, instruida,
de negocios, en todo ámbito. Eran personas útiles, productivas. Y necesitamos ser quienes nos preparemos para ese llamado, que es lo que necesitamos hacer. ¿Cómo hacerlo? Aquí estamos. Aprender cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Es como hoy la escuela que se tiene para ser profetas, ¿no? Les enseñan cómo soplar para que la gente se caiga, cómo hacer así. Y dices, eso es lo sensorial, no lo objetivo. El Evangelio es claridad, es transparencia, es entendimiento. Y la convicción que el Espíritu Santo propicia es precisamente colocar nuestro espíritu y nuestros pensamientos en línea y en armonía para decir, sí, Señor, te necesito. Es interesante que tengamos hoy este tipo de clases. Bien, vamos adelante. Llegamos al segundo punto. Y eso me agrada porque haz de cuenta que estamos hablando del Evangelio. Primero es la exposición y después de la exposición viene la convicción del Espíritu Santo. El segundo punto que encontramos es reconciliación, es decir, un arrepentimiento de esas personas. ¿Te das cuenta qué similitud cuando se expone la palabra? Esto lo hizo Esdras y te das cuenta que es la misma condición para nosotros el día de hoy. La exposición de la palabra produce convicción, el Espíritu Santo. Y esa convicción entonces nos lleva irremediablemente a un arrepentimiento. Porque una genuina convicción te coloca en una toma de decisiones crítica. Sí o no. Pero esa convicción, cuando es profunda, ya no hay prácticamente un no por respuesta. Esa convicción es mayormente tan clara que dices, Señor, aquí estoy. Y esto genera un arrepentimiento en el cual hay una reconciliación con Dios, y esa reconciliación produce gozo, produce libertad, produce alegría. Hay dos textos que quiero compartirles. Lucas 15, 7 al 10, y otro, por favor. Lo vamos a tener, el Salmo 119, 130. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Verso 10. 7 y 10. El 7. El 7 dice, os digo que si habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Estábamos hablando, y ustedes hicieron algunas aportaciones muy buenas, cuando viene esa convicción, hay un quebrantamiento, hay dolor, porque sabes que fallaste, que no estás claro delante de Dios, que estás falto. Hay tristeza, hay lágrimas de arrepentimiento genuino para poder decir, Señor, perdóname, me duele, me arrepiento de todo esto. Pero pasado ese tiempo, cuando la reconciliación con Dios se logra, se da, y tú entregas tu vida ahora, viene un cambio radical del dolor al gozo, de la tristeza a la alegría, de las tinieblas a la luz. Y es donde Jesús está diciendo que es ese gozo lo que hará posible que entonces nosotros podamos tener una certeza de que hemos sido perdonados, de que estamos en ese proceso transformador y que esa vida nueva ha emergido para continuar con Dios. Sí, Grimaldo. Yo se me olvidó. Esto que acabas de mencionar debe ser una experiencia de cada uno de nosotros. Si realmente hemos reconocido el sacrificio de Jesús, le hemos pedido, le hemos suplicado que nos perdone, esto es lo que debe haber en cada uno de nosotros. Así es. Así es. De otra manera se puede aplicar lo que dicen. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Un genuino arrepentimiento tiene evidencias. Hay un cambio, una transformación. Nuestro estilo de vida cambia, nuestro lenguaje cambia. Escucha bien. Nuestro lenguaje cambia, nuestra conducta cambia, nuestras prioridades cambian. Hay una revolución total interna
porque es una vida nueva, es decir, un cambio radical en todo lo que somos y éramos, porque lo que éramos empieza a dejar de ser para emerger lo nuevo que Dios está colocando en nuestra vida. Y de esa manera lo que antes nosotros veíamos como muy cansado, es decir, caminar con Dios, se vuelve nuestra mayor atracción. Cuando nosotros creíamos que era una vida sin gloria, nos damos cuenta que es la mayor gloria que podemos encontrar. ¿Sí? Yo quiero compartir. Yo creo que después de, bueno, son mis propias palabras, después de la convicción, después del arrepentimiento, la convicción, la vivencia, crecer en él, se encarna la palabra. Cada vez que yo escucho a Elvia decir algo a esta edad que tiene, no puedo más que entender que la palabra está encarnada. Y ella siempre últimamente ha dicho, es solo dinero. Le falta decir que en quien ella cree es el dueño del oro y la plata. Así es. Pero ya está tan encarnado que cuando lo dice yo le doy una cara de confianza, de descanso en el... Es que esa es la característica de un buen siervo. La palabra, ¿sabe? Esa es la característica de un comunicador del Evangelio. Es decir, esa nueva naturaleza, Dios la produce y propicia esas características. Cuando mucha gente, aunque tenga conocimiento, no lo puede producir. O inquieta, o por qué, o así es. Y luego viene lo siguiente, el primer amor. Por eso el libro de Apocalipsis nos urge a no perder el primer amor. Y a veces nos quedamos ahí. Y a veces lo perdemos por uno otro. Luego escuchas a alguien decir, recién empiezan las cosas, ya se te pasará. En vez de alimentar ese amor, adelante, no lo pierdas, sigue, camina, aún en las luchas, ve adelante. No, ese es un punto que tenemos. Necesitamos ir adelante. Bien, mencioné Salmo 119, 130, por favor. ¿Qué experiencia? Este pueblo estaba entristecido, lamentando, con un peso, arrepintiéndose de sus caminos lejos de Dios. Pero cuando entregan todo esto y lo colocan en las manos del Señor, ahora viene el reverso. La reconciliación con Dios ahora produce paz, descanso, libertad, fortaleza, seguridad. Ahora esa relación con Dios cambia la condición interna. Quizás las externas no han cambiado, pero lo interno se convierte en algo radicalmente distinto. El gozo del Señor se vuelve fortaleza. El gozo del Señor se convierte en el antídoto perfecto para enfrentar y contrarrestar las adversidades de la vida cotidiana. ¿Sí? Salmo 119, 130, por favor. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¿Qué secreto? Exponer esa palabra nos permitió a ti y a mí entender con claridad el mensaje del Evangelio. Dios solo utilizó a alguien para convertirse en el medio de nuestro alcance. Que un buen día tú y yo seamos esos instrumentos para otros. Que un buen día otros digan, gracias por hablarme del Evangelio. Gracias por compartirme tus riquezas, que hoy las comparto también. Qué tremendo. Bien, tiempo de celebración. Eso nos gusta, sí. En la mañana que leía o repasaba para la clase de hoy, recordé o pensaba cómo Esdras precisamente había logrado eso en las personas, y recordé a Pablo en 1 Corintios cuando dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y creo que esa es nuestra vara de medición, que no sea nuestra palabrería, sino el poder de Dios.
¿Dónde hacerlo? Es Dios. En nosotros la esperanza de gloria, dice ahí. Así que nosotros simplemente somos vasos de barro. Y un vaso de barro no vale nada. El valor de un vaso radica en su contenido. Eso es todo. Y cuando ese contenido es lo más valioso, ese vaso entonces es útil. Pero cuando ya no existe ese contenido, el vaso vuelve a ser un simplemente barro a punto de fisurarse. Dios quiera usarnos de hoy hasta el día que partamos para honra y gloria de su nombre. Bien, la celebración, la salvación siempre. Vamos a ver Lucas 5, 27 al 29. Y vamos a ver también el capítulo 19, 1 al 10 de Lucas. No vamos a leer todo ese 1 al 10, pero vamos a tener... Son dos historias que me agradan. Me agradan porque hablan de un impacto de transformación, de un encuentro con el Señor y de una vida nueva, de una condición que hace posible que de la tristeza el gozo se convierta en algo real. La incertidumbre da lugar a la certeza, y aún el más vil pecador como era yo es perdonado, transformado, y Dios da oportunidades para continuar adelante. Vamos a ver Lucas 5, 27 al 29. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví. Más fuerte, por favor. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa. Wow. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. ¿Qué hizo de su conversión? ¿Qué hizo Mateo cuando se convierte? Tiene un encuentro con Jesús. El Señor le dice: oh Mateo, este es tu día de libertad, tu día de salvación. Mateo deja todo, pero hace algo. Hace un banquete, hace una fiesta y invita a todos a su alrededor. Sí, hermano. Lucas capítulo 5, pero Mateo es el que se convierte. ¿Ok? Así es. Bueno, ¿qué sucede? Esa es una evidencia de una vida con un encuentro con Jesús. Es que cuando tenemos un encuentro con el Señor, ya nada es igual. Hay un antes y un después. Ahora es una fiesta, es una celebración de haber encontrado a aquel que dio su vida por nosotros y nos ha dado hoy libertad y vida eterna. Ese gozo es el mismo que experimentaron en aquel pasado, y es el gozo que hoy todo creyente debe experimentar. Gracias, Dios. Hizo una fiesta para invitar a Jesús e invitar también a todos a su alrededor para que vinieran a celebrar con Él su vida nueva. Ese es el gozo de la salvación. Y esto nos permite entonces darnos cuenta que cuando hay una vida salvada, tenemos un anhelo de estar con el Señor, el gozo de compartir con Él, pero a la vez la necesidad de invitar a otros para conocer a quien hoy nosotros conocemos, para decirles lo que Él ha hecho en nuestra vida y de lo que puede hacer en ellos. Qué tremendo. El otro capítulo 19, verso 1 al 10, es la historia de Zaqueo. Todo mundo y los niños lo saben mejor que nosotros. Zaqueo era un chaparrito así, que vivía en Jericó. ¿Se acuerdan? Este hombre era también alguien que estaba a la expectativa de conocer a Jesús. Había escuchado tanto de Él que nadie le habló directamente para su conversión. Él, después de escuchar los comentarios alrededor, decidió ir en búsqueda de Jesús. Se sube a un árbol y cuando Jesús pasa le dice: Zaqueo, bájate de ahí, porque hoy es necesario que pose contigo en tu casa. Y Zaqueo hace otra gran fiesta en su casa. Y aquí está una evidencia de su arrepentimiento y de su transformación. Vamos a ver lo que dice ahí. Si en algo he defraudado, vamos a ver eso.
Eso es lo que ustedes pueden hacer en sus introducciones. En vez de leer 5 o 6 versículos para hacer su introducción, recórtenlo como ahora. Ustedes háganlo, declárenlo, y tan fácil que es hacerlo. Bueno, al menos para mí. ¿Qué dice? Saqueo, era un chaparrito así. Saqueo. ¿Pero qué dice? Ahí. Dice, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Qué hizo? La declaración de Saqueo es la evidencia visible, audible de ese encuentro con Jesús y de un cambio interno para desligarse de aquello que no le fue lícito adquirir, pero el arrepentimiento entonces es la evidencia de decir, la restauración aquí está. Y Jesús lo confirma al decir, hoy ha llegado la salvación a este hogar. Que ese gozo se convierta en parte de nuestra búsqueda como predicadores, como comunicadores del Evangelio. Las personas no conocen ese gozo porque el mundo tiene diversas formas de hacerles creer que viven completos en alegría y que todo lo tienen, o aun cuando viven en dolor, en angustia y quebranto, no conocen este gozo. Pero cuando nosotros compartamos y ellos se conviertan, entonces van a ser como los que sueñan, van a gozarse, y entonces van a cantar y adorar al Señor y van a decir, qué victoria tan grande tendremos. Que nuestros resultados los coloquemos delante del Señor, que podamos decir, Señor, permite que hoy, cuando comparta, se dé el fruto esperado por ti, se produzca el resultado requerido, Señor. Que la convicción del Espíritu Santo nos quebrante, nos permita ver con claridad nuestra condición actual, rendirnos ante ti, desligarnos de toda condición que nos limita el acceso, que nos impide caminar en rectitud, en armonía contigo. Esa es la oración que necesitamos hacer cuando vamos a compartir. Que esa palabra se convierta en el medio utilizado por Dios para atraer a las personas. Y si cambiáramos nuestra oración y dijéramos, Señor, que sea el día de hoy cuando nos permitas a todos ser quebrantados y estar de rodillas en tu presencia, y ese despertar espiritual vuelva a convertirse en el primer amor, en esa pasión profunda e intensa. ¡Wow! Estos son los resultados que vemos en Esdras, lo que el Señor Jesús predicó, lo que los discípulos predicaron. Si nos apegamos a ese parámetro bíblico, Dios nos puede dar los mismos resultados. Sigamos adelante, creyendo que Dios lo hará. Seamos fieles a la palabra. No la minimicemos ni disminuyamos absolutamente nada de su contenido. El único valor de esa palabra es la pureza. Y cuando está esa palabra expuesta correctamente, Dios es quien hace posible que las cosas sucedan. Dios nos permita ser mejores siervos cada día. Anhelemos como Esdras ser buenos expositores de la palabra y estar mayor tiempo con Dios, estudiando y esperando en su revelación para comunicar eficazmente ese mensaje del Evangelio. 1 Tesalonicenses 5:16, y con eso nos despedimos. 1 Tesalonicenses 5. Y es que cuando hay el gozo del Señor, tenemos comunión con Dios y además anhelamos tener comunión con los hermanos, y la unidad en la iglesia empieza a forjarse porque nos damos cuenta que somos una familia. Y puede haber diferencias en una familia entre los hermanos, pero seguimos siendo hermanos por encima de cualquier cosa. 1 Tesalonicenses 5:19. Estar siempre gozosos. No, pues, ¿cómo? Siempre gozosos. Estar
Pues yo no los veo muy amargados, los veo bien negativos. Dice, estad siempre gozosos. Esto no quiere decir que en medio de los problemas, ¡ja! No, no, no. Lo que está diciendo es que ese gozo es algo que no producimos, es el fruto del Espíritu. Y de esa manera estará ahí para ayudarnos a contrarrestar los momentos críticos, las circunstancias adversas, porque ese gozo va a emerger en los tiempos de alegría como en los tiempos de dificultad. Y ese gozo debe ser fortaleza para seguir adelante. ¿Sí? Concluimos. Comentarios para irnos. Quiero agregar que nuestra comunión con Dios y compromiso en estudiar la Biblia debe ser, pero yo creo que también cada uno de nosotros, o sea, no debemos tratar de imitar a alguien como comparte. Yo creo que Dios, Exactamente. Dios tiene en cada uno de nosotros, o puso en nosotros un regalo especial, ¿no? Así es. es. Como ver a Pedro y ver a Pablo, o sea, uno era muy práctico, otro era más estudiado, y a veces yo noto que el compartir se convierte como querer, como decía usted, querer ver o demostrar a la gente que yo sé mucho, ¿no? Ajá. Cuando el impacto debe ser, bueno, exponer la palabra como Dios te a ti, cuando estés orando, te lo revele, y obviamente con tu vida, con lo que Dios ha hecho en tu vida, Dios va a hacer algo, ¿no? Pero a veces queremos ser o hablar como alguien porque lo aprendimos, no quiere decir que esté mal, pero yo creo que Dios puede usarnos, así como la iglesia nos usa para distintas maneras. Al compartir, yo creo que eso es bueno para la iglesia también, ¿no? Porque nuestras mentes son muy diferentes. A veces lo que yo vivo puede ser similar a lo que Jorge vivió, y cuando él comparte a mí me puede impactar mi corazón, ¿no? Entonces eso, nada más quería mencionarlo, pues creo que es parte de la riqueza que es la diversidad. Es como, o sea, es que te inspire a, no es igualar la manera en la que crees, o sea, que te inspire esta parte también, como hablaba Alfredito el otro día, dice, o sea, el escuchar al pastor, cómo hablaba con Dios y cómo te, o sea, eso fue una inspiración para Alfredo, el tener ese espíritu, pero no quiere decir que va, o sea, lo va a imitar en esa parte, es una identidad única que tenemos en pero tampoco quiere decir que porque yo voy a ser práctico, yo no voy a estudiar tanto la lo básico. Sí, Grimaldo. Para cerrar, yo más quiero mencionar algo con lo que dijo Pablo. No sé si vaya a hacer alguna cosa al respecto. No quiero saber otra cosa de vosotros, sino Jesucristo y este crucificado. La predicación del Evangelio. Esa es la exposición de la palabra. Así que todos tenemos una identidad. El problema es cuando queremos uniformidad. Ese es el problema en la iglesia. El que canta quiere ser como aquel. Todos cantan igual, el mismo tono, de lo que estamos hablando. El que predica igual que aquel, el mismo moñito. Y no. Todos tenemos una identidad. Y Dios así nos llamó. Dice, de la manera como Dios les llamó, así permanezcan. Es decir, seguir siendo lo que somos en Él. Vamos a dar gracias. Y recuerden, estas dos clases son imprescindibles y necesitamos estudiar estas dos clases con mayor profundidad. La exposición del mensaje como estas lo hizo y los resultados emanados de la exposición de la palabra. Por favor, diríjanos en oración antes de irnos. Padre, te agradecemos, Señor, una vez más, el que nos das vida, Señor, y nos ayudas a decidir